Gloria a Dios. Dios le bendiga, querida persona que va a ver este en vivo. Amén. Aquí estamos una vez más en la iglesia Fuente de Agua Viva, trayéndole la palabra de Dios, los en vivos, lo que nosotros necesitamos. Oír la voz de Dios hablándonos, ministrándonos, aconsejándonos y guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, Dios mío, Rey mío. Clama la sangre de tu Hijo sobre mi vida, sobre la vida de las almas que están de aquel lado, bendito Señor amado. Porque tú eres el gran yo soy, el dueño y Señor del universo, el dueño de las ovejas, Padre, porque tú eres el buen pastor y tu vida diste por cada una de las ovejas. Quema mis labios con el carbón encendido de tu altar, de toda inmundicia, de toda palabra vana y hueca. Y solo sea la voz preciosa, hermosa, maravillosa de tu Espíritu Santo hablando. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, dice la palabra de Dios que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oído espiritual en este tiempo. Oído espiritual, no carnal, porque cuando se le da el mensaje a los carnales, no se le da la palabra bien. Dice Juan 10, 7, 18. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo se estaba poniendo como el pastor de pastores, el príncipe de los pastores. Dice: yo conozco mis ovejas. Él las llama como propiedad de él, las ovejas que oyen su voz. Dice: son mis ovejas, ellas son mías, por eso yo las cuido, por eso yo las apercibo, por eso yo estoy guiándolas, porque yo di mi vida por las ovejas. Y las ovejas que me aman, las ovejas que me conocen, oyen mi voz y me siguen. Dice: pero el asalariado, de quien no son suyas las ovejas, no le importan. No le importan, porque la verdadera oveja sigue al pastor que dio su vida en la cruz del Calvario. El Salmo 23, vamos a hablar del pastor de pastores. El asalariado no le costaron las ovejas. El asalariado no le importan las ovejas. Le importa un salario. Le importa el dinero. Pero en sí no le importan las ovejas. Al buen pastor le importan, porque puso su vida en esa cruenta cruz por amor al vil pecador. Al asalariado no le importan, no son suyas las ovejas. Al asalariado no le importa si la oveja se pierde, si la oveja se va al infierno. No le importa si la oveja va a la iglesia y está enferma, no le importa. Porque no son suyas, él nada más es un asalariado que va tras la lana de la oveja. Yo quiero que entienda muy bien este mensaje, porque Cristo viene. Y nuestro Señor Jesucristo en el Salmo 23 también se pone como el buen pastor, el príncipe de los pastores. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la cualidad del pastor de pastores, del príncipe de los pastores. Él en todo tiempo nos está apacentando. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, ahí está la vara y el callado del buen pastor. Porque son suyas las ovejas, son de su propiedad. Ahí está la vara y el callado del buen pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno. Él está siempre levantando nuestra cabeza, aderezando mesa, ungiendo nuestra cabeza en presencia de nuestros angustiadores. Él nos cuida. Y al asalariado no le importan las ovejas. Ve venir al lobo y las deja. Al asalariado no le importa. Mire que esto es bien tremendo, El buen pastor se preocupa por darle el alimento. Y yo te voy a hablar cuál es el alimento. El alimento es la palabra, que da su ración a tiempo a el siervo fiel y prudente. El siervo fiel y prudente dice que le da, los otros decían, mi Señor tarda en venir. Y empezaran a golpear y empezaran a tratar mal, dice y al otro le estaba dando la ración a su tiempo. A su tiempo le está dando la ración a las ovejas. Eso es lo que es un buen pastor. Los otros empezaron a golpear a las ovejas, a tratarlas mal. El siervo fiel, el siervo prudente, empezó de todas maneras, en todo tiempo, él estaba dando la ración a las ovejas. El siervo fiel y prudente. Aquí se lo voy a leer. Porque se me va. Siervo fiel y prudente. Aquí está. Mateo 24, 45. Dios aquí está hablando del día de su venida, de cuándo viene, de todas las señales que se están dando, y habla de un siervo fiel y prudente. Mateo 24, esa es la característica que va a haber en este tiempo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? El cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. El alimento es la palabra. Es la palabra, no el entretenimiento, no en el show, no en el disco, no. El alimento para alimentar a las ovejas es la palabra. Y Dios lo tiene como un siervo fiel y prudente. Fiel porque en todo tiempo le está dando el alimento a la oveja. Porque en todo tiempo está proveyendo para la vida espiritual de la oveja. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero hacia aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y le pondrá
Su parte con los hipócritas, ahí será el lloro del crujir de dientes. ¿Quién es el pues siervo fiel y prudente que da el alimento? El alimento de la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, por su Espíritu Santo, útil para redarguir, para corregir, para preparar al hombre para toda buena obra, le dijo Pablo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, usa bien la palabra, le dijo. Usa bien la palabra porque estas te van a hacer aptos para el reino de los cielos. Pero ahorita hay muchos asalariados que no son siervos fieles y prudentes. Y cuando te hablo de asalariados, no te hablo nada más de la iglesia cristiana, te hablo de las religiones, que no se preocupan por instruir al hombre en la palabra de Dios, porque es la que te va a hacer apta para la vida eterna. Dice ahí en segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor, el buen pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pablo anduvo en momentos bien difíciles de persecuciones, de peligros de muerte, de peligros entre falsos hermanos, de peligros de los de su nación. Pero Pablo dijo, pero el Señor, el buen pastor, pero el buen pastor, el Señor me ha librado. Él te librará del lazo del cazador. En todo tiempo, cuando nosotros oímos la voz del buen pastor, cuando nosotros estamos de rodillas, cuando nosotros estamos buscando la guianza, la vara y el cayado del buen pastor. Por eso dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque Él las está guiando a pastos, a la palabra de verdad, con su vara, con su cayado. Nos infunde aliento, adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Y Pablo dijo, el Señor me ha librado de todo. El Señor, el pastor de pastores, que Él está al pendiente de la oveja. Aleluya. Que Él está cuidando de su rebaño, porque Él conoce sus ovejas. Y las ovejas lo conocen a Él y lo siguen. No siguen al asalariado. Y este es el tiempo que, como no hay ovejas, hay cabras, hay carneros, hay asalariados. Entonces, la mayoría de las cabras, de los carneros, van siguiendo los asalariados, porque no están buscando la vara y el cayado del buen pastor, porque no estamos dependiendo del buen pastor. La vara y el cayado, dijo, yo les dejo a mi Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Cuando tú y yo, en el valle de la sombra de la muerte, en la aflicción, en el dolor, en la tristeza, estamos buscando la vara y el cayado del buen pastor de rodillas, el Señor nos va a contestar. El Señor nos va a ayudar. Porque en esos momentos tan difíciles de dolor, de sufrimiento, porque no hay quien no sufra dolor, tribulación, angustia, persecución, momentos difíciles de valle de sombra de muerte. Pero ahí está el Señor, dándonos aliento. Pero ahí estamos nosotros, en medio del dolor, en medio de la tristeza, esperando que el Señor nos ayude, nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Esa es una diferencia
entre oveja y cabra. La cabra pues se vuelve loca y anda haciendo de las suyas, y el asalariado también, pero el buen pastor ahí está. Pablo dijo, de todo me ha librado el Señor. El Señor sabe librar de la tentación a los que son suyos, porque Él conoce sus ovejas. O sea, usted y yo podemos entrar a la iglesia y puede estar un asalariado, pero ahí adentro de esas iglesias llenas de mundanalidad, de pecado, de maldad, ahí el Señor va a ir a arrebatar a las ovejas que son de Él. Se las va a arrebatar de su mano, dice Ezequiel 34. Ya no le van a servir de comida, de alimento, vistiéndose de las ovejas y desollándolas. No. El Señor va a ir a arrebatar a las ovejas. No va a permitir que sean engañadas. Pero la oveja tiene que estar en la presencia de Dios, la verdadera oveja. Tiene que estar siendo guiada por el Espíritu Santo y alimentada con la palabra. Con la palabra de verdad. Le dijo Pablo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, fíjate bien, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios te puede corregir, te puede redarguir, te puede instruir por medio de su Espíritu Santo. Dios nos habla por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Y ella es la que nos va a guiar, porque Él es el buen pastor. Y dejó su palabra, su vara, su callado. Nos hablan en los momentos difíciles. Pero ahorita, ¿qué está pasando? Ahorita no hay palabra. Son tampoco los pastores, verdaderamente. Los siervos prudentes, que están dando el alimento a su tiempo, de acuerdo a lo que Dios quiere hablar, a percibir en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan peligrosos en que Cristo viene. El buen pastor, el siervo fiel y prudente, se preocupa por buscar la palabra de Dios de rodillas, estar en lo secreto con Dios, y en lo secreto Dios le empieza a hablar y a ministrar y a hablar el mensaje, cosa que no hay ahorita. Y en la palabra de Dios, acompañada del Espíritu Santo, esa te va a ser útil, te va a preparar para el reino de los cielos. Mas el asalariado no es así. Dice, sí, pero si aquel hombre dijera, mi Señor se tarda en venir, es lo que está pasando ahorita. Y se pone a comer, se pone a beber con los borrachos, se la pasa del tingo al tango en la glotonería, poniendo toda la mesa del diablo en la casa de Dios, metiendo todo el pecado, toda la mundanalidad, todo para darle a los carnales, porque no les puede dar alimento sólido la palabra, porque son sensibles de piel. Se lastiman porque les hablan del pecado. Entonces les empieza a dar lechita, entretenimiento, show, porque son carnales. Porque son carnales. El asalariado sabe cómo llegar a darles lechita. Lechita porque necesita darle lechita a la oveja, porque es muy sensible, no le gusta que le delaten el pecado, no le gusta que le hablen del infierno y no le gusta que le digan que se arrepienta. Entonces son ovejitas de piel muy sensible, luego se rozan,
se rozan y se van de la iglesia y empiezan a arderles todo el corazón porque le rozaron su sensibilidad. Y Pablo dijo, siempre el Señor estuvo conmigo. Primera de Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. ¿De qué manera nos va a hablar Dios? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues hay entre nosotros iras, contiendas, pleitos, adulterios, pornografía, todo, avaricia, lujuria, lascivia. No son espirituales, digo. Sois carnales. Por eso en las iglesias de los asalariados, porque dice, es mi iglesia, son mis ovejas. Pero nuestro Señor Jesucristo habló de algo de propiedad de Él. Mis ovejas. Porque de Él son las ovejas. Las ovejas son de Dios. El asalariado dice, mis ovejas. Mi iglesia. Mi templo. Oh, mi culto. Esa es la autosuficiencia de los asalariados. Entonces, como ni él es espiritual, es carnal, le da a las ovejas lechita, no le da la palabra sólida. Que le dijo Pablo a Timoteo que lo puede hacer apto para el reino de los cielos. Le da lechita, porque son niños fluctuantes, movidos por cualquier viento de doctrina. Entonces, a un niño le dan su mamila, su leche, porque no le puede dar papilla todavía, porque no le puede dar una galletita, porque no le puede dar carnita, no, le da su lechita. Así están las iglesias. Los asalariados que no son espirituales y las cabras y los carneros que son carnales no soportan la palabra que Dios nos da, porque no son espirituales, son carnales. Y ahí Isaías, la palabra de Dios es bien clara y tiene para todos, tiene para todos, habla para todo. Isaías 55 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia de David. ¿De qué te estás alimentando? Dice, estás vacío, la iglesia está vacía, hueca, sin sentido, sin rumbo. No son suyas las ovejas, no las apacientan. Y las ovejas andan de lugar en lugar en el mundo, de aquí para allá, y no hay quien se preocupe por las cabras. Pero son cabras brinconas, porque en las iglesias también hacen de las suyas, brincan, saltan, chismean, dividen, se van y adulteran y pisotean y enturbian, no hay presencia de Dios. Pero Él dice a todos los sedientos, a todos los que tienen sed de Dios, a todos los que tienen hambre de su palabra, dice, vengan a mí y beban y coman de mi palabra. Porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. Vengan y coman, pero inclinen su oído para oírme. Y yo voy a hacer con ustedes pacto eterno. Él dice, pero préstenme atención como ovejas. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Inclinan su oído. Porque el buen pastor está llamando. El buen pastor le habla.
Dijo el Señor en el último día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior van a correr ríos de agua viva. Pero necesitamos tener sed de Dios. Necesitamos tener hambre de Dios. E inclinar el oído para que en esa sed, en esa hambre, el Espíritu Santo nos hable, nos ministre y nos sacie. Por eso dice: pero vengan a mí. Y de su interior van a correr ríos de agua viva. Pero la gente no quiere venir. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó de la cruz de Cristo hasta la iglesia cristiana. Los líderes espirituales que no están metidos con Dios porque está lleno ya. Está lleno, es un negocio, son asalariados. Es la manera que encontraron de vivir del evangelio. De trasquilar a la oveja. Dice: si ustedes tienen sed de palabra y hambre, vengan a mí, a mi sacrificio. Porque todos se apartaron, cada quien agarró por su camino. Él es el buen pastor. En la cruz del Calvario puso su vida por las ovejas. Pero las ovejas no lo quieren oír a él. Cada cual se apartó por el camino que quiso. Los asalariados también. Los asalariados también. Y dijo: ustedes son carnales, no son espirituales. Entonces ahorita hay mucho carnal, no hay espiritual. Hay mucho que no ha nacido de nuevo. ¿Y por qué no ha nacido de nuevo? Porque no está viniendo al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si tú tienes sed, ven a Dios. Él dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. Él nos hace descansar, pero nos hace la invitación a las aguas, a ser llenos del Espíritu Santo, a ser cristianos espirituales, pero ahorita no hay espirituales. Por eso Pablo dijo: yo no les puedo hablar como a espirituales, les hablo como a carnales. Y ahorita se le están dando mensajes a los carnales, porque como no oran, porque no buscan el rostro de Dios, porque el asalariado no les está dando la ración a su tiempo. El siervo prudente está buscando la ración, la comida, para darle a tiempo a las ovejas. Pero el asalariado malo, porque como no son suyas las ovejas, no le importa. A él le importa la lana de la oveja, lo que pueda sacar de la oveja. Pero en sí no le importa apacentar a la oveja. Y Dios está viendo el peligro donde mucha gente se va a quedar. Se va a quedar porque dice la Escritura, no lo digo yo, lea la palabra de Dios y me va a dar la razón, no a mí, a Dios. Vamos a Ezequiel 34. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre. La palabra de Dios vino a Ezequiel. Es la palabra de Dios que nos está hablando Dios tanto a ti como a mí, porque nosotros somos ovejas y necesitamos oír la voz del buen pastor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Fíjate bien. Hay de los pastores que se apacientan a ellos mismos, pero no están apacentando el rebaño. No están buscando el alimento para dárselo a tiempo. No están buscando la palabra de Dios que es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para exhortar, para preparar a la oveja para la vida eterna. No la están preparando. Se están apacentando solos.
comiendo de la oveja, y las están preparando para el gobierno del anticristo y para el infierno. Porque como la oveja también no quiere oír la voz de Dios, porque no es espiritual, es carnal, ella prefiere seguir al asalariado. Ella prefiere irse a uno que le hable bonito, que le dé mensajes muy halagueños, muy acomodados a su carnalidad, porque no es espiritual, no ha nacido de nuevo. Dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleces las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste a reír la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Le dijo: ustedes se comen, visten de la oveja, se apacientan de la oveja, tienen la mejor ropa de marca de la oveja, tienen las mejores comidas en los mejores restaurantes de la oveja, se apacientan de la oveja, pero la oveja no es apacentada por ti. Pero la oveja no es apacentada por ti. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Fíjate bien, fíjate bien. Vivo yo, o sea, el Señor dice, vivo yo, pastores, asalariados. Vivo yo. Ha dicho Jehová el Señor, lo dice Dios, no la hermana Eva, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores. Están en un serio problema. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les servirán más de comida. Dicen, miren, yo estoy contra los pastores. Vivo yo, dice, que yo les voy a demandar a las ovejas la sangre. Dice Ezequiel, si el atalaya viera venir la espada y no apercibiera al pueblo, y el pueblo se perdiera sobre el atalaya, dice Dios, yo les voy a demandar mis ovejas. Si el atalaya se está apacentando solo, el asalariado no se está dando cuenta el tiempo peligroso que estamos viviendo. No se está dando cuenta. Pero él dice, yo le voy a demandar la sangre. Porque ellos se están apacentando a ellos, comiendo, viviendo de todo lo que le están robando al pueblo. De todo lo que le roban. Y no les importan las ovejas porque no son suyas. Pero en su soberbia y en su arrogancia dice, mi iglesia, mis ovejas, mis músicos. Pero es que no son tuyos ni míos, son de Dios. Dice, y yo se las voy a arrebatar y ya no te van a servir por comida. Tú ya no vas a disfrutar de la oveja. Ya no vas a comer de la oveja. Yo las voy a librar de tus manos. Esto es bien tremendo y eso es lo que Dios viene haciendo. Dios viene llevándose a las ovejas, a las cabras no. Porque hay ovejas y hay cabras. Isaías 56:9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque venir a devorar. Sus atalayas son ciegos y todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada quien busca su propio provecho. Cada uno por su lado, dicen,
Venid, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Son perros comilones, insaciables, son borrachos. Aquí lo dice la palabra, Los pastores son borrachos, adictos a la pornografía. Pero dicen, vénganse, el día de mañana va a ser mejor que este. Pero echados aman el dormir, no ladran. No están alertando al pueblo la espada que viene. Mejor las piedras están hablando. No están alertando al pueblo. Ellos tienen una mentalidad. Hay que vivir de la oveja. Hay que trasquilar y desollar a la oveja. Hay que quitarle todo. Porque el día de mañana va a haber más ganancia de la oveja. Y el Señor dice, yo se las voy a quitar. Yo se las voy a demandar. Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Él mismo, como buen pastor. Dice, yo voy a buscar mis ovejas. O sea, Él viene. Él viene a buscar a la oveja. Él reconoce quién es oveja. Porque la oveja que reconoce que es oveja de Dios, busca a Dios, y oye la voz y lo sigue. Él viene a llevar a la oveja al redil celestial. Él la viene a buscar. Viene bien pronto a las ovejas. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. El Señor va a venir a recoger de los 4 cabos de la tierra a las ovejas que oyen la voz del buen pastor, a las ovejas que lo siguen, a las ovejas que se ponen a buscar a Dios de rodillas. Él los va a levantar de los 4 cabos de la tierra. Él conoce sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él. Las ovejas lo conocen a Él. La oveja oye la voz de Dios y dice, ese es Dios. Pero ahora, como no saben reconocer la voz de Dios, ¿y cómo yo voy a reconocer la voz de Dios? En su palabra. Allí está implantada la palabra de Dios. Allí en su palabra Él dejó implantado todo por medio del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, esta palabra es inspirada por Dios. Desde niño tú fuiste instruido en ella. Es la que te va a hacer apto para el cielo, para la vida eterna. Pero ¿cómo una oveja va a oír la voz de Dios si el asalariado no le da la palabra? El asalariado no le da el alimento a su tiempo, ni está mirando los tiempos. Él dice, este día va a ser mejor que los demás días. Y la verdadera oveja oye la voz del buen pastor. Por eso Él dice, yo voy a venir a buscar a mis ovejas, que no lo engañen los asalariados. No se engañe usted, chiva, brincona, cabra, carnero, que brinca y salta en un redil y camina como quiere y hace división y baila y brinca y cree que es oveja de Dios, porque un asalariado lo motiva a gritar. Un asalariado lo motiva a chiflar, lo motiva gritándole, aquí está Dios, alábale, alábale, alábale. O un asalariado le empieza a dar vanas profecías y empieza un hechizo colectivo, empieza un embrujo colectivo. Y aquel asalariado, porque hay mucha brujería en los altares. Hay mucha brujería, mucha santería, brujos en las iglesias, aunque te enojes, hay muchos chamanes, brujos, hechiceros en los altares. Y ahí empiezan a mover las emociones. Y las ovejas empiezan a caer bajo el embrujo, bajo la hechicería.
Entonces los empieza a adormecer con su elocuencia, con su palabrería, como se metió en el huerto del Edén, a través en la serpiente, y con su palabrería envolvió a Eva en el huerto del Edén. ¿Con qué Dios te dijo? Sí, Dios me dijo, y me dijo que ni lo tocare. Cambió, la envolvió, la sedujo tanto que Eva dijo, sí, ni siquiera lo debo de tocar. Así están los asalariados hijos del diablo, los ministros de Satanás en las iglesias. Y así están las caras. Tanto las envuelven y las seducen como a Eva en el huerto del Edén, que la hizo que fuera y agarrara el fruto prohibido. Tanto las envuelven en su elocuencia, adormeciéndola con la lengua como la serpiente, que les quitan todo lo que ellos quieren quitar. Y la lana y las trasquilan. Y la oveja muy contenta. Este es mi pastorcito. Este sí es mi pastor. Eva oyó, fíjate bien, Eva estaba identificada con la voz de Dios en el huerto del Edén. Ella conocía la voz de Dios. Pero como Satanás, el Señor lo reprenda, está engañando a las cabras. Y si es posible, va a engañar aún a los escogidos. Por eso Dios dice, yo mismo voy a ir a arrebatárselas. Y no les van a servir ya por comida. ¿Por qué? Porque el engaño que está en este tiempo va a ser bien espantoso. Y aún las ovejas pueden ser engañadas con los falsos milagros, con todo lo falso que te están dando, porque hay muchos demonios y muchos brujos en los altares. Y Dios está viendo el peligro y está diciendo, si en el huerto del Edén, Eva sabía la voz de Dios y el mandamiento de Dios de que la obedeciera. Y cómo se desvió y obedeció a la voz de Satanás en la serpiente. ¿Y por qué se escondió? Porque ella oyó la voz de Dios y vino a ella la convicción de que había desobedecido a Dios. Ahorita la gente está desobedeciendo a Dios y no hay convicción. Es tanto el engaño, la sutileza de los brujos, de los asalariados, en los púlpitos, que ya no están discerniendo dónde está su mano derecha de su mano izquierda. Ya no están discerniendo quién es un pastor de Dios. No te engañes por los milagros. No te engañes porque son asalariados y te profetizan y te dicen te va a ir bien y si tú me das dinero hoy te va a ir mejor, porque le estás dando al siervo, al ungido y la trasquilan y ahí van y sueltan todo. Y a la que no da nada le dice, tú estás bajo maldición. No vas a ser próspero porque a mí no me estás dando nada. Sí hay que dar para la obra de Dios. Para la obra de Dios, no para los asalariados. Dice, los que sirven en el altar tienen que comer del altar, los que sirven. Pero ahora son como los hijos de Elí, ya no servían. Ellos se servían de los sacrificios y agarraban la mejor parte, los hijos de Elí. Ellos ya no servían en el altar, ellos agarraban la mejor parte y tenían a los otros sacerdotes como criados. Mientras ellos se iban a dormir con las mujeres a las afueras del tabernáculo de reunión, es lo que está pasando. Ya no sirven en el altar, se sirven de las ovejas. Y les quitan la lana y las desollan. Pero el Señor dice, mi pueblo así lo quiso. ¿Qué haré yo cuando venga el fin? O sea, ellos tenían derecho de comer del altar, dice. La heredad del pueblo de los sacerdotes de Leví era Dios. Dios era su heredad. Dios los cuidaba. Dependían de Dios. Dios los alimentaba. Pero ahora no dependen de Dios. Ahora son asalariados.
que trasquilan a las ovejas. No las apacientan, no las protegen, no les dan la palabra a tiempo y las piedras están hablando. Las piedras te están hablando espantosamente, que se perdieron 120 frascos de bichos que son malos, que se van a salir. 120 frascos de bichos como el que pasó, y que unos van a ser tan tremendamente espantosos, y que ya está la enfermedad X, la es desconocida, la del Congo. Todo esto te lo están poniendo y tú estás apercibiendo a la oveja para que se arrepienta. Ah, no, es que usted es condenador, hermana Eva, usted es extremista, usted se va a los extremos, son teorías conspiratorias, hermana Eva, usted es una conspiranoria, usted no habla la verdad. Es que dice la palabra que vendrán pestes, pandemias, terremotos, y las mismas piedras están alertando al mundo. Y el asalariado le está dando leche a la cabra. Solamente la oveja quiere el pan sólido. Le está dando leche a la cabra. Y dice, pero le está dando lechita para que la cabra le dé la lana. Y luego después le saca toda la leche. Y cuando te hablo de lechita, te hablo palabra espiritual que no está bien dada, alimento espiritual adulterado para la carne, porque no son espirituales, son carnales. Y les dan alimento adulterado y las ovejas están enfermas. Están enfermas de pecado, están enfermas de engaño, de que son salvas y van al cielo, pero no oyen la voz del buen pastor. Es el engaño que hay ahorita. Igual que el pueblo de los hijos de Elí. Ellos ya no servían en los sacrificios, ellos se comían todo. Lo que era para Dios, ellos lo agarraban antes de ser dado para Dios. Ahorita lo agarran y no hay nada para Dios. Oveja pon para el trapeador, oveja pon para la luz, oveja pon para el agua, oveja pon para el gas, oveja pon para esto, oveja pon para la comida, oveja pon para acá, pon para allá y pon para allá. Y ahí va la oveja. Ahí va la oveja. A dar toda la lana y trasquilar. Y ahí va la oveja y el pastor tan tranquilo agarrando todo el dinero. Los que sirven en el altar tienen que vivir del altar. Eso que ni qué. Pero ahora ellos no sirven en el altar, se sirven del altar. Y con engaños y astucia y artimañas engañan a las ovejas. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor, Dios. No es la hermana Eva. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada y vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Dice, mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, ovejas de Dios, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Dice, yo juzgo, yo veo las ovejas, entre oveja y oveja, entre carneros, entre machos cabríos, cabras. Ahorita hay muchas cabras. Demasiadas cabras hay en las congregaciones. Y Jesucristo será el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Y Él va a juzgar. Usted puede estar en un redil. ¿Y cuántos se van con Cristo? Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. No. Él es el buen pastor. En la cruz del Calvario, Él es el buen pastor y busca las ovejas, a la descarriada, a la perdida. Él la cuida. Pero la oveja de Dios, la verdadera oveja, oye la voz del buen pastor y lo sigue. Y lo sigue.
al buen pastor. Pero todos estamos descarriados como oveja. Todos. Nadie queremos al príncipe de los pastores. Él es el príncipe de los pastores. Juan 21. Hay muchos chivos brincones, véanlos cómo brincan en las iglesias. ¿No los ha visto cómo brincan, cómo saltan, cómo mueven la cabeza, los pelos como un reilete para arriba y para abajo, como un ventilador, como Chucky? Así son. Dice Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ya lo había traicionado, ya había maldecido, ya había dicho: no lo conozco. ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él conoce quién es una oveja verdadera y quién le anda haciendo al cristianito carnal y no espiritual. Él la conoce, o sea, él va a venir a buscar a las ovejas que oyen su voz y lo siguen. Los chivos brincones, los carneros, que entran y lo mueven los asalariados en las emociones y que dan todo. Por esas no son ovejas, son cabras, porque no oyen la voz del buen pastor, no se preocupan por buscar la presencia de Dios, no se preocupan por oír la palabra de Dios, no les interesa estar en lo secreto con Dios, no les interesa. Les interesa venir a la iglesia como una chiva brincona: ya cumplí, ya me fui. El asalariado ya me dijo que una vez salvo, siempre salvo, que lo que está en la mano de Dios nadie lo va a arrebatar. Y ellos comen y duermen a gusto y no te dan la ración a su tiempo. Y dice que cuando el Señor venga contra esos siervos malos, van a tener su parte en el infierno. Es lo más tremendo. Y aún Dios quiere que todos los que andamos mal como siervos, como cabras, como carneros, nos arrepintamos y nos volvamos al príncipe de los pastores. Nos volvamos al buen pastor que dio su vida por las ovejas. A usted le pueden decir misa, pero si no le delatan su pecado, si no lo confrontan con la palabra, le pueden ofrecer el cielo, la luna, las estrellas. Pero si usted no está siendo apacentado y el asalariado se alimenta de la oveja, dice: oíd, pastores, yo se las voy a demandar. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos, a los corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. O sea, Él lo sabe todo. Él sabe quién es oveja, quién es cordero, quién es cabra, quién es chiva brincona. Él conoce. Y le estoy hablando de las religiones, de cualquier religión, del testigo de Jehová, del mormón. Imagínense de los católicos, cuántas asalariados, lucrando con la carne de la oveja, igual que los cristianos. Y no usan la vara y el cayado del buen pastor. Y por eso no oyen la voz del buen pastor. Son chivos brincones, que se creen que con sus brincos y saltos y alaridos como lobos aullando, Dios los va a escuchar. No. Un lobo cuando aúlla, cuando chilla, algo raro está viendo. Está viendo, por ahí dicen en los ranchos, la cosa mala, al diablo, los demonios. Y ellos están aullando, gritando, saltando, las cabras, las chivas brinconas. Y Dios está viendo cómo ellos están siendo
movidos las emociones por los asalariados. Y no los están apercibiendo. Ellos aúllan y brincan y saltan, pero ¿qué espíritus inmundos estarán viendo? No es el Espíritu Santo. No hay quien guíe en este tiempo en las congregaciones de los asalariados. Está bien difícil ahorita. Está bien difícil si no buscamos a Dios. Está bien difícil si no pasamos el tiempo de rodillas. Ellos te están diciendo, meditaba yo en una noticia ahorita, que estaban diciendo las armas que los rusos, que el de Corea del Norte, el de Irán y de China, que ya es el cuarteto del mal, el eje del mal que se va a levantar contra Israel y Turquía. Las armas, los tsunamis nucleares, que Rusia tiene un armamento que van por el agua. Son estos, que me fue el nombre, que van por el agua porque ya son bien inteligentes. Y abajo en el agua traen plutones de atómica. Entonces la sueltan. Yo decía, es tu palabra, Señor, del Apocalipsis. La sueltan y entonces sale el agua. Desaparece ciudades, desaparece islas. Ocasiona un terremoto, un tsunami, se sale el agua. Pero lo más tremendo que estaban diciendo los científicos, los que saben, se va a contaminar el agua. Se contamina el agua, se contaminan los peces. Y eso dice Apocalipsis. El mismo hombre con su soberbia se va a autodestruir. Y esas son las armas, los submarinos que traen, los armas submarinas que ahí traen, se llama el Poseidón, el rey de los mares. Y lleva ahí todos, el de China, todos, capaces de destruir ciudades enteras. Y yo meditaba cuando decía este señor, pero lo peor, que van a contaminar el agua. Van a matar los animalitos en el mar. Fíjate hasta qué grado está la gente ciega en su maldad, en su pecado. Y la iglesia no es espiritual. Se le está dando lechita, el asalariado. Le está dando lechita para que la oveja no deje de darle leche y no le quite todavía más la lana. Y los empiezan a mover sus emociones, sus sentimientos, y el asalariado los motiva y les hablan de prosperidad, les hablan de tiempos mejores, de tiempos de cambio, pero nunca les están alertando la hora que es. El buen pastor va a venir a recoger sus ovejas de los 4 cabos de la tierra. Él conoce a sus ovejas. Por eso Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Tú conoces todas las cosas. No hay pensamiento en nosotros que se oculte de Dios. Aún no está la palabra en nuestra boca y ya Dios sabe el pensamiento de los chivos, de los carneros y de las ovejas. La oveja está de rodillas buscando al buen pastor, buscando la guianza del Espíritu Santo, que nos lo dejó. Dios nos dejó al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ahorita el asalariado dice que son sus ovejas, son mis ovejas, son mis iglesias. No se meta con mis ovejas porque son mías. Hay que te las demande Dios. Porque las ovejas son de Dios, dijo, son mis ovejas. Vivo yo que son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La oveja de Dios conoce la voz del pastor y lo va a seguir. Pero la que es cabra, chiva, brincona, no va a escuchar la voz del pastor. No la va a querer obedecer como Eva y Adán.
Eva no quiso oír la voz de Dios, vino Satanás y la envolvió. Y una cabra brincona, que mire las consecuencias, aquí está. Esas son las chivas brinconas. Que aunque tú les hables la palabra, se las hable el Espíritu Santo, porque es la palabra. Son chivas brinconas, nunca obedecen a la voz del pastor. Obedecen a su corazón, obedecen a sus sentimientos, obedecen a sus emociones. Por eso Dios dice, yo voy a hacer diferencia entre oveja y oveja, carnero y chiva brincona. Porque ahorita hay muchos chivos brincones, demasiados chivos brincones. No me gustó esta iglesia, me voy a otra. Ah, no, en esa iglesia hablan del infierno, te delatan el pecado, en esa iglesia nos exhortan, nos preparan para el reino de los cielos. No, a mí no me gusta que me declaren el pecado, a mí no me gusta que me preparen para el reino de los cielos. No, ahí no, Dios es amor y salen con eso. Sí, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y Él va a llevarse a sus ovejas, no a los religiosos. No a los costumbristas de cualquier religión. Él va a llevarse sus ovejas. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que ayunaba, pero no era del pueblo de Israel. Era un gentil, pero era temeroso de Dios. Y Dios le dijo, Pedro, mata y come. Tuvo una visión y vio toda clase de reptiles que eran prohibidos comer. No, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Lo que yo limpié, tú no lo llames inmundo. Vete a la casa de Cornelio y háblale. Porque es un varón temeroso de Dios, piadoso, que hace muchas ofrendas, que hace muchos diezmos. Eso no lo salvó que era temeroso de Dios. Y el ser temeroso de Dios te hace que des fruto para la obra de Dios. Y ahí Cornelio fue salvo y su familia. Dios conoce. Por eso Él dice, yo las voy a agarrar de los 4 cabos de la tierra. Porque pueden estar en las religiones. Y usted dirá, yo soy cristiano y voy al cielo. El de afuera ya está condenado al infierno. Tú puedes estar diciendo eso, pero adentro de la iglesia, con una chiva brincona, que no oyes la voz de Dios, que se te habla la palabra, que se te da el mensaje del evangelio como Dios lo está hablando ahorita, que se prepara a las personas, no obedecen, no nacen de nuevo. Están sentados y se van al infierno. Por eso el Señor dijo, yo conozco mis ovejas. Yo las conozco. Porque nosotros no queremos conocer que Él es el buen pastor. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pedro, ¿me amas? ¿Guardamos los mandamientos de Dios? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Dice, ustedes son ovejas del buen pastor. Y el Espíritu que yo mandé está en ustedes. Y el Espíritu que mora en nosotros los va a guiar. Y los va a guiar y van a escuchar mi voz cuando yo venga a levantar a mis ovejas. Es que esto es lo más tremendo. El carnal no va a poder oír, ni va a estar apercibido. Para él todo le es bueno. Para el carnal todo le es bueno. Todo. Este evangelio es locura. Para el carnal. Para los carnales todas las cosas son buenas y agradables. Para los espirituales no. Y Él como buen pastor dice, va a venir el Espíritu Santo. Ahorita el asalariado no, ¿por qué no busca el Espíritu Santo? Porque donde está el Espíritu Santo te va a tómale lo del Padre y no lo hace saber. El Espíritu Santo, cuando tú te metes a buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, y dices, Espíritu Santo, ayúdame, ¿qué quieres hablar? El Espíritu Santo, dice la Escritura, toma de lo del Padre y no lo hace saber, conforme a su palabra. Y entonces hablamos la palabra, no con elocuencia, no con palabrería de sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica,
sino con la palabra que es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para preparar al hombre para la vida eterna. Pero es cuando el Espíritu Santo toma de lo del Padre y nos lo hace saber. El Espíritu Santo. Dice 14:25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿por qué no hablamos la palabra de Dios? Porque no estamos en lo secreto con Dios. Porque el asalariado no se preocupa de buscar el alimento al tiempo para la oveja. No le importa darle la ración a su tiempo, prepararlo para el arrebatamiento, para librarlo del infierno, prepararlo para la vida eterna, para las bodas del Cordero, prepararlo, exhortarlo, amonestarlo, corregirlo, para que crezca sano en la fe y para que se enderece lo torcido. Torcido se tiene que enderezar. Y el asalariado tiene torcida a muchas cabras, a muchos carneros. Y los tiene torcidos porque creen que con el dinero ya se van al cielo. No. Y te hablo de todas las religiones, testigos de Jehová, mormones, católicos, musulmanes. No. Se va a perder mucha gente. Dice que el Espíritu, el Consolador, que el Padre enviará en nombre, Él os hará, enseñará todas las cosas. Todas las cosas, dice que es el Espíritu Santo. Así es que Él es la vid verdadera. El Padre es el labrador. Y todo pámpano que no está en la cruz, que no está en la palabra de Dios, es cortado, porque no da fruto. Y es echado al fuego. Vienen los leñadores y arden. ¿Cuántas cabras que los asalariados les están dando lechita? Les están dando, acariciándoles el lomo porque son carnales, porque no son espirituales, son niños. Son niños que no han madurado. ¿Cómo era Noé? Era un varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Varón perfecto quiere decir que maduro espiritualmente. Es lo que estaba diciendo Pablo a los Corintios. Son niños, no están crecidos espiritualmente, no están maduros. Así está la iglesia. Son niños fluctuantes, movidos por cualquier viento de doctrina. Así están las religiones. Cualquier doctrina que te pongan, te dicen, vas al cielo. No, tú no te preocupes. Una vez salvo, siempre salvo, por María, por el testigo de Jehová, por el mormón, por Mahoma, por la religión, por los novenarios. Tú ya vas al cielo. No. Son gente madura la que Dios se va a llevar como Noé, perfecto, maduro, apartado del mal. Y ahorita las chivas brinconas andan para arriba y para abajo y en la iglesia, pero no oyen la voz del buen pastor. Eva fue una chiva brincona que tuvo que ser echada del huerto del Edén, del redil. Imagínense ahorita, ¿cuánta gente habrá madura espiritualmente? Perfecto, maduro, apartado del mal, como oveja de Dios. El pámpano que está ligado a la vid, al sacrificio de Jesús, al buen pastor, oye la voz, Dios lo limpia. Lo limpia para que dé más fruto. Pero aquel que está ligado al asalariado, que no está ligado a la vid, ese no puede dar fruto, es cortado y es echado al infierno. Y muchas almas se van a ir al infierno. Junto con los asalariados, ellos dicen, el día de mañana va a ser mejor. Vienen tiempos mejores, o vienen tiempos de cambio, perfectos, hermosos. Zacarías 10:3. Dice, contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero
Pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Dice, sobre los pastores estoy enojado. Se ha encendido mi ira. Sobre los asalariados que no cuidan del rebaño, que se apacientan a ellos solos, porque son asalariados y no los conducen a los pastos verdes, al maná que descendió del cielo, a la palabra para que te prepare para ir a las bodas del Cordero. Dice, viene mi ira y yo los voy a castigar. Esto es bien tremendo, y están tan entretenidos, tan engañados. Dice Zacarías 11:9. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentará, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y la que se quedaran de cada uno que coma la carne de su compañero. No, dice, los pastores, dice, me aborrecen. Los pastores me aborrecen y mi alma los aborrece también. Dice, yo ya no los apacentaré. Fíjate qué tremendo, El que se muera, la oveja que se quiera morir, que se muera. O sea, que ahorita la que se quiera morir espiritualmente y perder eternamente en el infierno, piérdase. Porque estamos en un tiempo muy decisivo. Y la que quiera oír la voz del buen pastor y lo sigue y lo obedezca, esa Dios la va a apacentar. Esa la va a guiar a la vida eterna. La va a guiar. Dice, no apacentaré, la que muriera que muera y la que se perdiere que se pierda. Y la que quedare que cada una coma la carne de su compañero, dice él. Ya han hecho lo que les ha dado la gana. Viven haciendo lo que les ha dado la gana, como chivas brinconas, junto con sus asalariados, que aman el día de mañana como mejor día. Dice, y son guiados por sus sentimientos. Yo los aborrezco y ellos me aborrecen a mí. Yo no los voy a apacentar. Este es el último tiempo. Este es el último tiempo en que Dios está llamando a ver si las cabras, los carneros, Eva y Adán fueron echados del huerto del Edén. A ver si las cabras, los carneros se quieren arrepentir y quieren dejar de ser cabras, chivas brinconas, chivas que oyen la voz de su corazón, la voz de los sentimientos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Jeremías 23:2. Dios habla mucho de esto. A los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Yo mismo voy a recoger a mis ovejas. Qué tremendo es esto. Porque Él es el pastor de pastores. Él es el príncipe de los pastores. Y los pastores asalariados, los profetas asalariados, los músicos asalariados, les mueven las emociones, les mueven los sentimientos, los motivan mucho, les dan muchas motivaciones como carnales, porque no son espirituales, no están ligados a la vida. Y ahí los están motivando y los meten en esa adormecimiento como la víbora, con toda la elocuencia, con toda la palabrería. Y ahí entonces esos asalariados en las iglesias, usted se puede dar cuenta. Un asalariado en su iglesia tiene todo lo del mundo. Porque le está dando a las chivas brinconas todo lo del mundo. Para hacerlos sentir que está bien y que son asalariados liberales. Que tienen un evangelio liberal. Que tienen un evangelio que no les reprochan el pecado. De todas maneras son salvos. Se van a ir al infierno. Así es sencillo.
No hay evangelio liberal, porque son tibios, carnales, viviendo en pecado. Con Dios no hay punto medio. O te arrepientes y naces de nuevo y te concentras en el buen pastor que dio su vida por las ovejas y lo sigues. Y lo sigues. Y si no, dice, yo no los voy a cuidar, yo no las voy a apacentar. Si se quieren morir, que se mueran. Si se quieren tragar entre ellos mismos, que se traguen. Porque es el último tiempo. Cuando Cristo venga por la iglesia, por las ovejas, eso va a pasar a las cabras que se quedaron, a los líderes asalariados que se quedaron. Y en la iglesia están entrando toda clase de fiestas paganas, toleran todo el pecado, toleran toda la inmoralidad, toleran toda la idolatría, toleran los arbolitos, toleran los intercambios de regalos, toleran las rifas adentro de la iglesia, toleran las rifas, toleran los adentro de la iglesia, toleran todo. Esos son los asalariados. Y los que los siguen son cabras. Y hay iglesias grandísimas, mega iglesias, con puros asalariados. Y te podría decir los nombres de muchos. Puros asalariados que viven como reyes, como magnates, con la lana de la oveja. Y la oveja, idólatra, ciega, sigue a un ídolo. Se van a perder, junto con su asalariado, porque son cabras. Dice, Dios va a sacar a las verdaderas ovejas, porque tú puedes estar en una iglesia de sana doctrina, donde no hay asalariado, donde hay un pastor que verdaderamente se entregue a Dios, pero tú eres una cabra chiva brincona, desobediente, que no oyes la voz del buen pastor que se te habla por la palabra, no la oyes, no la quieres oír, porque eres chiva brincona, metida en una religiosidad. Y no te está apacentando Dios, te estás apacentando tú solo, te estás apacentando de tu afán, de tu avaricia, de tu religión. Así están todos los líderes apacentándose ellos solos y al pueblo lo apacientan con vanas palabras. Lo apacientan con elocuencias, con entretenimiento, con show, con el pecado. Así los están apacentando y ellos se creen que son salvos, son nada más que una religión. Pero Dios tiene su remanente. Tiene su remanente que verdaderamente ama a Dios, como le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apaciéntalas. El que verdaderamente ama a Dios va a apacentar las ovejas por amor a Dios y por amor a las almas. Va a estar duro y sas hasta que en un momento el Señor diga, pues ya. No se quiso arrepentir, no quiso, son cabras brinconas. Ezequiel 34, 5 y 6. Dice el Señor que todas las almas son suyas, el alma que pecare, esa morirá. Y dice, por tanto, pastores, oigan la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Es lo que está pasando ahorita. Se apacientan y están con una robadera, con una corrupción, con pecados aberrantes, con pecados espirituales tan aberrantes, que el Señor dice, todas las almas son mías, la del Padre como la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y esos pastores son insaciables, aman el comer, aman el dormir. Y dice, son mis ovejas, y nadie me las va a arrebatar de mi mano. Las ovejas, a las verdaderas ovejas, no las cabras, no los carneros, te los va a arrebatar Dios. Porque estamos esculpidas en las palmas de la mano de Dios. A las verdaderas ovejas. Usted puede decir, en mi iglesia, en mi congregación, ¿cuánto le costó una oveja? Se la van a demandar.
¿Cuánto le costó? ¿Cuánto pagó por esa oveja? Jesucristo dice, son mías, son mis congregaciones, porque yo derramé la última gota de mi sangre para los pecadores, por las ovejas. Son mías. La que oye mi voz es mía. La que te oye a ti asalariado, esa es tuya y se va a ir al infierno junto contigo, las chivas brinconas. Y tienen adormecido al pueblo con vanas esperanzas. Los tienen adormecidas. Sí, una vez salgo, siempre salgo, tú no te apures. No oigas a esos profetas mentirosos. No, yo no me creo profeta, pero así dicen. No oigas a esos profetas mentirosos, a esos profetas de la fatalidad. Es que no estás oyendo la voz del buen pastor que te habla la palabra. No oigas a esos profetas mentirosos, fatalistas, no los escuchen, no los oigas, no les hagas caso. Miqueas 3 dice, dije ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y les rompéis como para el caldero y como carne en olla, entonces clamaréis a Jehová y no responderé. Antes esconderé de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicieron malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo de comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Dice, por tanto la profecía se os hará de noche y oscuridad del adivinar, sobre los profetas se pondrá el sol y el día entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Dijo, no va a haber respuesta de Dios en los profetas, en los brujos, en los hechiceros, en los altares. No va a haber respuesta. Tú les profetizas porque te dan y les dicen, ay, sí, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a dar al 100 por 1 porque le estás dando a un ungido. Y al que no da nada, le dice a ti, mira, tú estás en la desgracia, en la miseria, porque tú no predicas la verdad, no das el dinero al ungido de Jehová, no toquen al ungido de Jehová. Y Dios dice, no, Dios no tenía nada. No tenía dónde reclinar su cabeza porque su reino no era de este mundo. Porque tienen su confianza puesta en el dinero. Los profetas mentirosos, los asalariados y las ovejas que se prestan, que no son espirituales, que son carnales. Son carnales, viven conforme a la carne. Y el Señor dijo, vivo yo, que yo se las voy a arrebatar. Porque Dios conoce a la verdadera oveja. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida dio por las ovejas. Y mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz y me siguen. Ahorita los líderes, los asalariados, no hablo del remanente porque hay verdaderos pastores, que por amor predican y caminan y soportan burlas, vituperios, aún del mismo pueblo. Burlas, críticas, tantas tonteras del mismo pueblo, y lo soportan por amor. No, yo no hablo de esos. Allá Dios les va a dar su recompensa. Yo hablo de esos asalariados, de esos que desollan, que sacan la carne, y no hablo yo, habla la palabra. Ellos son semejantes a las bestias, a las hienas, que se tragan vivas a las ovejas, les sacan todo. Es más, hasta las agarran como mujeres y traen un batidero en las iglesias. Se divorcian, fornican, adulteran con las ovejas, con los niños, todo. Y ahorita se están viendo cosas espantosas. Ahorita nos están diciendo, y Dios no lo ha dicho aquí, que este año que viene peor que en el 2019. Porque fueron 120 frascos de virus
que se escaparon, igual que dijeron que se escaparon de China. 120 frascos con diferentes tipos de virus, y el Señor dijo, vienen pestes. Más la del Congo, no conocida. Y ahorita, ¿qué te está diciendo la OMS? Hay que quitar los antibióticos, porque los antibióticos la gente los está usando sin receta médica y ya son autoinmunes, te quieren quitar los antibióticos. Porque a la hora que vengan las pestes, ¿con qué las vas a curar? Se necesitan los antibióticos. Pero eso dice el guardián de la salud, la OMS. Todo se nos está poniendo a nuestro alrededor. Todo con Siria se nos está poniendo alrededor para atacar a Israel, para la angustia de Jacob. Todo, y los asalariados, que no les importan las ovejas, que están llenas de pecado, llenos de avaricia. Ellos dicen, el día de mañana va a ser mejor, y no le están diciendo a la oveja que si se queda, se va a perder y se va a dejar marcar en el anticristo. Las piedras están hablando. Las piedras hablan. Y te quedas impactada con las noticias. Se las comen, son semejantes a las bestias, porque se apacientan ellos mismos y se comen la lana de la oveja, la desollan, y no le descubren el pecado, no le delatan el pecado, no las guían al arrepentimiento, no las guían al amor de nuestro Señor Jesucristo, no las guían. No las guían al arrepentimiento, no las guían al perdón de pecado, no las están llevando al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Y la verdadera oveja sigue al buen pastor, no sigue sus intereses, no busca su propio provecho, no busca vivir de una religión. Yo le quiero decir que estamos viviendo los últimos tiempos. Y Él va a venir a recoger a sus ovejas, no a las iglesias religiosas o de la iglesia católica o del testigo de Jehová, el mormón. Él conoce a sus ovejas que no están en una iglesia, pero que aman a Dios y temen a Dios y están buscando a Dios, porque sí hay gente. Y no trae el engaño, yo soy cristiano, voy a la iglesia fulana de tal y ya soy salvo. Ellos traen convicción de pecado. Ellos traen convicción de pecado mirando la maldad y están diciendo, Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos perdone, Dios nos ayude. Y no andan con una falsedad religiosa y un engaño diciendo, yo hago lo que quiero. Ellas en su corazón oyen la voz del buen pastor y se están dando cuenta. Y se están dando cuenta todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando. La verdadera oveja está bajo la vara y el cayado del buen pastor. El buen pastor puso su vida por las ovejas. La oveja tiene una responsabilidad con Dios. La oveja tiene una responsabilidad con Dios. Seguirlo. Buscar al buen pastor. Y la verdadera oveja, que es oveja de Dios, que sigue al buen pastor, que no está alimentada por un asalariado, que está de rodillas buscando a Dios, se están dando cuenta de la falsedad, se está dando cuenta del engaño, de la hipocresía, del comercio que se está haciendo con la sangre de Cristo. Se está dando cuenta de los mercenarios que están en los altares, porque son mercenarios, matando a las cabras, que las están matando, pero a las ovejas no. Las verdaderas ovejas que están en esas congregaciones y se están dando cuenta, Dios se va a encargar de ellas. Dios las va a arrebatar y Dios se las va a llevar así como a Cornelio. Porque Dios conoce quién es sus ovejas. Y solamente las están usando para trasquilarlas. Viven de la lana, viven de la grosura. Y la oveja, como es carnal, no es espiritual, no le importa que le quiten hasta la sonrisa. Al cabo le están ofreciendo la salvación. Nunca más las ovejas les van a servir de comida.
Nunca más las ovejas, cuando Cristo venga por ellas, les van a servir de negocio con la cruz de Cristo. Nunca más las ovejas les van a servir de comida. Te lo leí aquí en Ezequiel 34. Nunca más les van a servir para sus propios intereses. Dice, yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. No le van a hacer más por comida, porque Dios viene destruyendo el imperio de los asalariados. Nunca más les van a servir de negocio. ¿Se acuerda cómo andaban en la peste pasada? Mándame tu diezmo, necesito tu diezmo. Y andaban por las casas como los saboneros. Vengo por el diezmo, pero pues si estaba todo el mundo encerrado, esos son los asalariados. Es su negocio. Es sus negocios, sirven a sus intereses personales. Pero la verdadera oveja oye la voz y sigue al buen pastor. La cabra se quedará. La cabra, porque hay muchas cabras que no están oyendo la voz del buen pastor. Que no están oyendo la voz del buen pastor, que están oyendo la voz de los asalariados, que están oyendo la voz del diablo. El Señor lo reprenda, porque hay espíritus engañadores. Que están oyendo la voz de su corazón, la voz de sus sentimientos. Esas cabras se van a quedar a la condenación del infierno. Porque Dios viene por sus ovejas. Él es el buen pastor. Y Él ama sus ovejas. Y Él está llamando a las cabras y a los asalariados a un arrepentimiento, a un volverse de sus malos caminos, al amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que puso su vida por las ovejas. Él dio su vida por las ovejas. De Él son las ovejas, no son de las asalariados. Y Él va a venir a llevarse a sus ovejas, entiéndanlo. Va a venir a llevarse a sus ovejas, aquellas que oyen la voz del buen pastor, aquellas que obedecen al pastor de pastores. Él es el príncipe de los pastores. Él es el príncipe de los pastores. No hay pastor como el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores que dio su vida por las ovejas. Y nadie nos va a arrebatar de la mano del buen pastor. El príncipe. Se lo voy a leer. O sea, Él está en el primer lugar en todo. Él tiene la primicia en todo. La primicia en todo, en la resurrección, resucitó. Él tiene la primicia como pastor de pastores. Él es la cabeza de la iglesia, no es el asalariado. La cabeza de la iglesia es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cuenta cruz. El asalariado se cree el dueño de las ovejas. Y sobre la cabeza de un asalariado hay una cabeza mayor, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cuenta cruz. Él es un asalariado. No te puede ofrecer una gracia barata viviendo en un libertinaje. Te está dando leche porque eres carnal. Porque no son espirituales. Porque el asalariado no le importa. Si te pierdes, te perdiste. A él lo que le importa es la lana. ¿Tienes que dar para la obra de Dios? Sí. Al pastor que vive y sirve en la obra de Dios por amor. Pero el asalariado, ese se roba todo el dinero. El asalariado ese despoja la oveja y es como una hiena que se la devora. Y él se va a abandonar a las ovejas. Pero Jesús es el buen pastor.
El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjese todo lo que es el buen pastor. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, déjeme se lo leer. Y hasta cantamos ese canto. El Señor es mi pastor. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el buen pastor, que su vida dio por las ovejas. Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Que en todo tiempo cuida de la oveja. De la oveja que cree en él y que oye su voz. Y por esa oveja, su vara, su callado en los momentos difíciles de dolor, de tristeza, cuando estamos de rodillas, nos infunden aliento. Y el pastor va a recoger las ovejas de los 4 cabos de la tierra y los va a llevar al redil celestial. Y los asalariados y las cabras las va a llevar al fuego que arde con fuego y azufre. Primero el infierno y después el lago que arde con fuego y azufre. Dice, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida dio por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es del pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Al asalariado no le importan las ovejas. Se va a preocupar por tu salvación, por tu vida eterna, por amonestarte contra el pecado, por hablarte que te arrepientas, por amonestarte que salgas de esa religiosidad, que salgas y que oigas la voz de Dios y que nazcas de nuevo, que te arrepientas. Ese es el pastor que ama a Dios y ama a las ovejas. Y al asalariado no le importa, para nada, le importa el dinero. Así es que Dios va a venir por ovejas, no importa cuántas iglesias estén llenas, pero sean chivas brinconas, cabras brinconas, carneros, que nomás pisotean y pisotean y pisotean en los rediles y aúllan como lobos, viendo cosas malas y brincan y saltan. La oveja oye la voz y la voz de Dios es en su palabra. Está de rodillas poniendo la palabra por obra. Esa palabra que lo está exhortando, esa palabra que fue tomada de los secretos del Padre y nos lo hace saber. Los hijos de Eli no cumplieron el ministerio. Los hijos de Aarón no lo cumplieron. No se preocuparon por dar la comida al tiempo, como dice Mateo 25. No dieron la comida al tiempo, no buscaron la ración. Y la ración es la palabra de Dios, apercibiéndote que Cristo viene. Que todas las señales se vienen cumpliendo al pie de la letra. Que todo lo que está pasando en Siria, todo esto se viene dando a pasos agigantados. Que se viene juntando todo para hundir al mundo en una religión musulmana. Por todas partes va a estar el Islam. Y si tú no te vuelves a esa religión, ahora sí van a volver los del ISIS. Aunque usted diga, es mentirosa.
van a volverlo del ISIS, van a volver todo, porque de eso se trata, de islamizar al mundo, de hacer que el mundo sea islam musulmán. Vienen tiempos bien espantosos y viene el anticristo. Y si usted es asalariado y le importa nada más el dinero, se va a quedar a besar al diablo, porque ya lo está besando, porque le dio todo ese dinero. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar con esta mortandad que viene, con esta peste que viene, donde dicen que como el 60 o el 70% que le dé esa peste, que no saben qué es y que no hay medicamento, va a desaparecer de la faz de la tierra? Le va a causar baja en la tierra y un alta en el infierno, que es tan mortífera que un 60 o un 70 van a caer con esa peste mortífera. Eso lo están diciendo las piedras, los científicos. Imagínese la cabra, imagínese el asalariado que no oyó la voz del buen pastor. Nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor. ¿Lo quieres encontrar? Arrepiéntase. Entréguese a Dios, busque a Dios. Conságrese a Dios. Lea la Biblia y búsquelo de rodillas, porque ya no nos queda mucho tiempo. Ya no nos queda mucho tiempo. Es muy poco el tiempo. Cristo viene por la iglesia, pero por las ovejas, no por las cabras. Dijo el Señor, que se mueran, que se mueran. Se quieren tragar unas a las otras, que se las traguen. El asalariado se quiere perder, que se pierdan. Se van a perder porque quieren. Porque quieren. Y Dios por eso está llamando a un arrepentimiento, a un volverte del designio de tu corazón malvado y perverso, que es de continuo solamente el mal. Porque también en las iglesias siguen los designios de su corazón malvado y perverso, en un engaño, como a Eva y Adán. Ojalá y nos arrepintamos y seamos verdaderamente ovejas del buen pastor. Yo soy el buen pastor. Su vida dio por las ovejas. No es Mahoma, no es Buda, no es Confucio, no es el Papa, no es María, no es el líder de una religión de la luz del mundo. No son los testigos de Jehová. El buen pastor es el que murió en la cruz del Calvario. Los otros son asalariados, no les importan las ovejas. Igual que en la iglesia cristiana. Ojalá y haya Cornelios que oigan la voz del buen pastor. Que Dios lo bendiga y se arrepienta y nazca de nuevo y dé fruto ligado a la vid verdadera, porque todo pámpano que no está ligado a la vid va a ser cortado y echado al fuego, al infierno, y luego al lago que arde con fuego. Cristo viene. El buen pastor viene por sus ovejas. Él conoce oveja, cabra, cordero, asalariado, pastor. Que Dios lo bendiga. No nos engañemos. Que no nos engañen los asalariados. Que no nos engañen. Hay un príncipe de los pastores. Él es la cabeza. Él es la cabeza de los pastores. Él es la cabeza en los rediles. Te pueden garantizar que vas al cielo una vez salvo, siempre salvo. Pero el verdadero pastor es Dios. Murió por ti y murió por mí. Venga el amor de Jesús y va a encontrar salvación y vida eterna. Que las religiones, los líderes de las religiones, solamente son mercenarios, negociantes, igual que la iglesia cristiana, muchos se los están llevando al infierno junto con él. Que Dios lo bendiga.